Queremos al poeta Germán Carrasco. Hemos convocado a sus amigos, a quienes tuvieron algún tipo de interacción con él, sobre todo en sus viajes a Chiloé, que fueron tardíos, porque Germán recién conoció el archipiélago el año 2022, a sus 51 años. Daremos inicio a este homenaje con un texto que voy a leer, luego vamos a proyectar un pequeño video y seguiremos con la lectura de sus poemas para finalmente invitar a Horacio Durán de Inti Illimani a tocar un par de canciones. Levántate Germán se llama este texto. Levántate Germán, tenemos que volver a la montaña. Quien dice esto es el poeta Juan Carreño frente a un largo ataúd barnizado color café. En su interior yace el poeta Germán Carrasco. Alrededor su familia, sus amigos y también varios de sus enemigos. El músico Chinoy canta suavemente en un tono apenas por encima del silencio. Resulta conmovedor y es difícil no llorar. Es todo un pequeño caos. Estamos en la comuna de Independencia, es febrero del 2026 y todos estos fotogramas dispersos, al juntarlos, nos confirman una sola cosa. Germán Carrasco ha muerto. Nadie puede creerlo, y a juzgar por su aspecto, su semblante, él tampoco se esperaba este uppercut de la muerte. Se fue muy pronto, tenía 55 años. Era fuerte, le gustaba el box, las artes marciales, el yoga. El mejor de su generación, repetían sus amigos, enemigos y críticos literarios. En el patio interior de la funeraria, el escritor Óscar Barrientos, los poetas Sebastián Díez y Juan Carreño conversan con el presidente Gabriel Boric, quien acudió a despedirlo. Sigue llegando gente, alumnos de sus talleres, escritores, y entre ellos el poeta Francisco Ide, quien llora desconsoladamente. Todo pasa muy rápido. Yo acabo de llegar, luego de una noche entera viajando, un largo y tortuoso viaje hasta la muerte de un amigo. Germán visitó por primera vez Chiloé el año 2022, invitado por la librería El Gran Pez para presentar su libro Pumas en la Alameda. Recuerdo que lo invité al café más pituco de Ancud, quizás en el afán provinciano y torpe que siempre busca entregar una experiencia pulcra, aséptica a la visita. Sentí que no le gustó la extrema blancura del lugar. Al final terminaron atendiéndonos pésimo y decidimos largarnos de ahí. Terminamos en el muelle Pudeto, degustando mariscos crudos en postes plásticos. Ahí su cara cambió y empezó a disfrutar como un niño el juego de descubrir gemas en lo diminuto de las experiencias. Me preguntó por el nombre de las aves, de los ríos, de las mareas. Le interesaba mucho aprender sobre la naturaleza, las hierbas medicinales y el conocimiento de los locales. Cada pote de piures, de erizos y almejas le inyectaba una dosis de euforia. Para él era todo nuevo, agradecía lo auténtico y no perdonaba las impostaciones. Lo llevé a conocer los sitios históricos y los barrios de la ciudad. Cada tema de conversación, por más pedestre que fuera, lo vinculaba a algún verso, a algún autor, o alguna escena de una película o letra de una canción. Era un tipo que vivía desde la poesía y desde aquel lugar intentaba comprender el mundo, poseedor de una altísima cultura, un extraño refinamiento y a la vez ciertos vicios lumpenescos que lo transformaban, como diría más tarde Zurita, parafraseando a Parra, una mezcla de ángel y demonio. Las veces que vino a Chiloé fue feliz, de eso estoy seguro. Siempre me lo hacía saber y nos poníamos a armar viajes que por un motivo u otro no se concretaban. Yo sentí siempre que me tenía cariño y sin entender por qué, cierto respeto. Conmigo adoptaba una actitud paternalista, me aconsejaba. Pese a la distancia conversábamos con mucha frecuencia acerca de libros y sobre todo de cine, que era una religión para él. En mi memoria tengo un largo listado de películas que me recomendó y que me he propuesto ver en su memoria. Vuelvo a febrero, Independencia, Santiago. El féretro va camino al cementerio. Vamos en una van con Óscar Barrientos, Mauricio Redolés y otra gente que no conozco. El sol es enorme y abruma. Imposible no pensar en su primer gran libro, La insidia del sol sobre las cosas, que le valió el aplauso de la crítica y el respeto de sus pares. En su última despedida suenan canciones de David Bowie. Hay rostros famosos que acuden a despedirlo. Sopla un aire tibio que choca con los cerros y se devuelve aún más caliente. Leemos sus poemas. Alguien pone comida para gatos en su tumba. Juan Carreño besa el cristal de la urna y le dice nuevamente que es hora de despertar.
Germán por fin ha vuelto a la montaña. Voy a hablar del mantra de Remos. Padre e hijo intentan determinar en qué lugar tomaron ciertas fotografías. En Magallanes, tus ojos se transforman de inmediato en una cámara ante el estrecho, pero no solo ahí donde el mundo se deshace, sino también en las huellas de oruga que deja la transacción, la venta, el alquiler. Se arrienda pieza a dama sola, peruana, sureña, que trabaje y llegue después de las 11 de la noche y salga antes de las 7 de la mañana. Ventana en barrio Marurí, Santiago, Independencia. A estas alturas se les mezclan lugares y nombres. Santiago de Cuba, Santiago Lach, Santiago Vega, Santiago de Compostela, Santiago Morning, Santiago de la Nueva Extremadura. Especialmente al padre. El hijo no lo contradice. Comen algo caliente y toman caña de vino. Padre duerme. El hijo mira el vino y recuerda a otro padre y otro hijo, dos inmigrantes vecinos. Luego de beber, se durmieron en la calle, abrazados, protegiéndose del frío, y uno murió. Se parecían al tangata menú geminiano, el tangata que es macho y hembra frente a frente, que pareciera rezar o estar en posición fetal o de combate o sosteniendo el huevo. ¿No se te estará ocurriendo filmar esto, no?, le dijo esa vez con la mirada a padre. Los vi, Saratoga. Uno filma y el otro escribe, vislumbran la polis en la niebla desde la proa de un barco, o vislumbran la proa de un barco desde el smog de la polis. Los vi. Filmaban a Nuestra Señora del Santo Viaje en Gloucester, un pueblito muy pequeño para una personalidad tan gigante como la del viejo Olson. Por eso Olson veía mayas, etruscos, griegos y romanos en la pequeña Gloucester. Potros épicos cuyos relinchos son las olas bravas del mar a la hora del surf. Relincha Venus por contracciones de parto. Quizás por eso de roca veía a Cristo, Mahoma, Satanás y otras embarcaciones de ese calado en un pequeño pueblo de provincia. Tanto mundo Raimundo. Por mi parte, prefiero los lenguajes que avanzan hacia adentro, Ray. La cámara que registra y acaricia en silencio, en vez del lenguaje atropellador que pretende la conquista permanente de territorios y almas. Me canso de solo divisar o oler ese lenguaje y busco una almohada. Padre e hijo filmaban a Nuestra Señora del Santo Viaje, que tiene un barco en vez de un niño Dios en los brazos. Dios mío, Cristo se convirtió en un barco. ¿Sabes lo que eso significa? Eso gritabas en la plaza cual evangélico demente. Se les confundían los lugares y lo que filmaban no cachaban si estaban en Punta Arenas o en Gloucester, sidra de manzana caliente sin alcohol. Esta debe ser Nueva Inglaterra. Ahí realizaron unas tomas sobre la historia de los balleneros de Nueva Belfort, guiados por el poeta John Landry, que luego en Santiago se enamoraba del primer muchacho que se le aparecía. Llámame Ismael. A las finales estamos todos en una. Se escuchaba con un marcado acento de Villa Francia, y también se escucha con acento de Cabo de Hornos o Brisa Marina el poema Retrato de Alicia Stipicic McKenney, con traje folclórico de Croacia. Padre e hijo deben hacer rápido las valijas, porque luego tienen que ir a un lugar donde vivió Kurt Cobain. El día que nació Cobain, cantaron los ruiseñores. El día que nació King Deal, una bandada de ruiseñores hizo de mariachis. Esta noche están cansados, padre e hijo, dos camas pequeñas. Uno duerme, el otro mira por la ventana con una taza de algo caliente. Multicancha. 1, un ejercicio rítmico. 2, un ejercicio mínimo. 3, un ejercicio visceral. Pero siempre un ejercicio, porque hay demasiado trabajo y ganas de trabajar. Un ejercicio rítmico, el oleaje. Un ejercicio mínimo, el detalle. Un ejercicio visceral, la guerra. 1. En lo primero, leer hoy, por ejemplo, algo de Schist, un poema breve y no pretencioso. 2. En el segundo, una jeva de Dave Magist. En el tercero, intentar encauzar lo visceral. Enfriarlo es más eficaz en la confrontación. El que se pica pierde, como dicen los deportes de contacto.
No repetir clichés demasiado básicos, como quiero evitar lo panfletario, eso se ha escuchado cientos de veces. No evitar el panfleto, intensificarlo, exagerarlo, enrarecerlo, dislocarlo, agregarle siniestro, radicalidad. De más está decir que el único ejercicio permanente es el amor. Amor a todo ritmo, a los cercanos y amigos, a las criaturas vivientes, a los que nos dejaron obras que ayudaron a resistir. Amor también a los que dieron la pelea y pagaron el precio y fueron tildados de locos y censurados y acosados. Cuídense de quien usa ciertas palabras. Cuidado con quien usa la expresión "ojo ahí". Hablan como si tuvieran la panorámica de un dron o como si desde un caballo vigilaran los sembrados con binoculares y un rifle. No hay ningún tipo de negocio, ninguno. La palabra delata. Sin embargo, en sueños viajo como un dron por Santiago y los filos de las montañas. Vuelo. Son hermosos los cachorros de puma. Durante la cuarentena se sintieron menos amenazados y bajaron a plena ciudad. Vuelo. Soy un dron, perdido en el laberinto de reflejos de la cristalería La Paz. Vuelo y bajo a descansar en la fragancia de las especies que mantienen lejos a las alimañas, quillay, canelo, lavanda. Cierra los ojos y siente el prana de lavandas y rudas. Cuídense de quien dice "ojo ahí". Aléjense rápido y reemplacemos de un solo tajo limpio el verbo mandar por el verbo enviar. Así que no me mandes tus poemas, envíamelos. Y las animitas. Y uno tratando de ver cómo se desarticula la figura dictatorial del autor, mientras otros lo único que intentan es la creación de grutas intocables y sagradas. Construyen esas grutas, como dice el narrador, para no leer y tener a cambio solo una imagen de santo para adorar. Me quiero acercar a la obra de Germán Carrasco por cierto costado. Estos son dos libros sobre apuntes, no es poesía, retrato del artista niña y la mantis en el metro. Y quiero hacer dos covers, dos poemas de otros que aparecen en estos libros, uno de un chileno, Sebastián Díez, y uno de un argentino, Mariano Blatt, con un pequeño texto con el que Germán los presenta. Dice: la mayoría de la poesía escrita en dictadura era pésima, porque era pobre y obvia. Hubo excepciones. La poesía escrita con interferencia del ruido ambiente, de los medios, la poesía osada escrita en plena revuelta del 19 de octubre es más delirante. Veamos. Vi torsos desnudos luciendo el impacto de los perdigones. Vi a un chico tapando de espaldas a una chica que orinaba. Vi una farmacia clausurada que ardía desde dentro. Vi perros deambulando entre el tumulto, gatos en la copa de los árboles. Vi pancartas en blanco en protesta contra el lenguaje. Vi a la garra blanca tomándose Plaza Italia como si fuera la Bastilla. Vi en los techos de los paraderos gente besándose. Vi bengalas que impactaron al dron que vigilaba a la masa. Vi gente que rociaba con bicarbonato los rostros de los manifestantes. Vi marcianos bailando breakdance, marcianos en bicicleta. Vi gente abultada por conseguir un panfleto. Vi gente rayando consignas en cartones rescatados de la basura. Vi niños blandiendo pistolas de globos, bebés en fulares. Vi señoras haciendo sahumerios entre el humo de la lagrimógena. Vi gente sobre sus mat meditando en medio del caos. Vi basureros repletos y gente rociando cloro en los meaderos. Vi un ejército de volantines tomándose un cielo rojo. Vi analistas políticos con el cerebro saqueado y el corazón sin sangre. Vi una chica sirviéndole arroz a un ejército vietnamita. Vi al Gómez con su mejor facha increpando a los milicos. Vi a Azúa, vi a Alfonso transmitiendo por radio a un costado de una barricada. Lo vi sintonizando la banda sonora de Los Rebeldes. Vi la 210 tomada por un piño de payasos incorruptos. Vi masas troqueladas de humo, vi un rojo atardecer. Vi el puente Pionono como una enorme oruga. Vi hospitales improvisados con olor a marihuana en sus frontis.
vi un food truck en medio de la guerra, vi bonobones con veneno masticados por los pacos, vi un árbol orinado tantas veces que le crecieron latas de cerveza como frutos, vi gente muerta protestando, vi a los DJs de la protesta pinchando a los prisioneros, a escorbuto. La poesía pone cordura. El poema de Mariano Blatt acerca de la muerte de un chico inocente durante la administración Macri, exceptuando Alberto Rojas Jiménez viene volando de Neruda, yo nunca había leído elegía más alegre. Mataron un pibe por la espalda en Bariloche, mataron un pibe por la espalda en Bariloche, mataron un pibe por la espalda en Bariloche, mataron un pibe por la espalda en Bariloche que se llamaba Diego Bonnefoy, que se llamaba Diego Bonnefoy, que se llamaba Diego Bonnefoy. Pero la vida sigue igual, pero la vida sigue igual, pero la vida sigue igual. Te compraste zapatillas nuevas, te compraste zapatillas nuevas, te compraste zapatillas nuevas. Ese es un hecho de la realidad, ese es un hecho de la realidad, ese es un hecho de la realidad. A lo mejor algún día, a lo mejor algún día, a lo mejor algún día, Diego Bonnefoy vuelva en formato de música electrónica. Diego Bonnefoy vuelva en formato de música electrónica. Diego Bonnefoy vuelva en formato de música electrónica. Y en las pistas, en sótanos de todo el mundo. Y en las pistas, en sótanos de todo el mundo. Y en las pistas, en sótanos de todo el mundo. Los pibes levantamos las manos. Los pibes levantamos las manos. Los pibes levantamos las manos. Los que tomaron éxtasis, los que tomaron éxtasis, los que tomaron éxtasis. Que levanten las manos. Que levanten las manos. Que levanten las manos en memoria de Diego Bonnefoy. En memoria de Diego Bonnefoy. En memoria de Diego Bonnefoy. En tributo a su espalda. En tributo a su espalda, en tributo a su espalda. Por eso también bailamos, por eso también bailamos, por eso también bailamos. Y en todo el mundo hay un montón de pibes, y en todo el mundo hay un montón de pibes, y en todo el mundo hay un montón de pibes que no bailan para salir en la foto, que no bailan para salir en la foto, que no bailan para salir en la foto. Bailan para que mañana, bailan para que mañana, bailan para que mañana, a la mañana salga el sol radiante, a la mañana salga el sol radiante, a la mañana salga el sol radiante, si es posible y si eso no es posible, si es posible y si eso no es posible, si es posible y si eso no es posible, que no haya en este mundo, que no haya en este mundo, que no haya en este mundo, nunca más, nunca más, nunca más cosas imposibles, cosas imposibles, cosas imposibles, que no haya en este mundo, que no haya en este mundo, que no haya en este mundo y que no haya en ese mundo. Y que no haya en ese mundo, y que no haya en ese mundo nunca más una cordillera, nunca más una cordillera, nunca más una cordillera de los Andes que solo haya, de los Andes que solo haya, de los Andes que solo haya hechos de la realidad, hechos de la realidad, hechos de la realidad, sucedidos unos atrás de otros, sucedidos unos atrás de otros, sucedidos unos atrás de otros, y la espalda de Diego Bonnefoy, y la espalda de Diego Bonnefoy, y la espalda de Diego Bonnefoy, este ahora también, este ahora también, este ahora también, corriendo a la intemperie, corriendo a la intemperie, corriendo a la intemperie, bajo este sol radiante, bajo este sol radiante, bajo este sol radiante, flores en la ladera de la primavera, flores en la ladera de la primavera, flores en la ladera de la primavera. Aquí en esta sala yo conocí a Germán. No recuerdo el año, pero esperé al final y me acerqué a él y no sé si yo le dije que yo era de Guatemala o él me lo preguntó, no lo recuerdo. Puede ser que yo lo haya dicho porque me encanta estar diciendo que soy de Guatemala. Y automáticamente él me dijo, cerca de México, algo así. Y yo le dije, sí, somos mismos. También suelo decir siempre eso que somos lo mismo, México, Guatemala, bueno, Centroamérica. Porque las fronteras las hicieron personas ajenas a los intereses de las personas que habitan en realidad, ¿verdad? Siempre digo eso, entonces, somos mismos, le dije yo. Y entonces, Germán le gustaba el boxeo. Supongo que asumió que yo sabía algo de boxeo por haber dicho que éramos mismos con México y México es un país de boxeadores. Pero lo decepcioné porque no sabía nada de boxeo. Yo, algún momento me gustó el boxeo hace muchos años y tampoco nunca fui tan fanática. Bueno, supongo que lo decepcioné esa vez, así que después empezamos a hablar de literatura. Me dijo que había conocido a un escritor guatemalteco. Pero bueno, ya no vale la pena recordar lo demás. Lo que a mí más gracia me causaba eso y que me quedé con que lo decepcioné por no haber sabido de algo de boxeo. Pero después cuando estábamos afuera me preguntó si yo me iba a ir con ellos, si los iba a acompañar a ustedes a tomar algo.
Y yo dije, no, porque bueno, nadie me había invitado todavía. Yo no era parte de este grupo. Y no sé por qué siempre me quedé con que gracias a Germán yo formo parte ahora de este grupo tan lindo y los tengo a ustedes como amigos. Y siempre eso es lo que... Con ese pensamiento yo me quedé, porque él me preguntó eso y después yo miré a Ítalo y Ítalo me dijo, oh, Bego, ¿quieres ir? No sé si te recuerdas. 2024. Y después me empezaron a invitar. Y así fue como que yo siempre venía a asistir a los eventos y bueno, para no alargarlo más, voy a leer el poema que traje hoy de Germán. El amor hacia el mundo. Balada trucha. Supongo que así lo hubiese leído él. Alguna vez nos enamoramos con una cantante de jazz. Oh, hay varios estándares que no podré volver a escuchar. Estuve también con una cabra de cerro, y para subir ahora a la montaña debo esforzarme para evitar el abismo de su recuerdo. Una mujer es una montaña y quizás uno es Django, un hombre con un ataúd a cuestas, un camello que jala con una soga de ahorcado o una caravana de féretros por el desierto. Montaña y desierto, vaya nombres. Se aman hasta que la muerte los separe o directamente los convierta en fríos desconocidos. La que me dejó la lista más larga de ítems con cruces era argentina y gustaba de la música contemporánea. Una serie de discos están ahora condenados al ostracismo. La sección que ocupa la poesía o esa misma música en la tienda, o sea, el lugar donde no llega ni el plumero. Bebería el mezcal de tu saliva, le dije en una ocasión a una niña, y hoy veo al mejor aguardiente del universo con el recelo de la aparición fantasma de esa niña en un mercado de Oaxaca. Todo esto con una culpa de ancla como un albatros pesado y piojoso que me cuelgan en el cuello unos marinos. Yo desnudo y con frío en la popa. Esta amaba el sol piadoso, aquella otra el cine de ciertos directores y la tercera amaba un té rasposo como su voz. Aquella amaba ciertos autores que casi nadie recuerda y que yo probablemente no volveré a releer. El amor hacia el mundo más estrecho. ¿Cómo nos sorprendió la partida de Germán? A mí me sorprendió muchísimo. Sobre todo porque con Germán tenía un diálogo recurrente en base a la salud. Yo tengo un par de enfermedades, digamos, del otro mundo, un par de cositas. Y Germán me huevea mucho por eso. Cuídate. Cuídate. Y decía, pero, o sea, puta, somos jóvenes, ¿por qué no? ¿Cómo estáis tan cagados? ¿Qué pasa? O sea, Te echaba la culpa. me echaba la culpa y me decía, ¿has probado el boxeo? ¿Has probado el yoga? ¿Qué hacemos? ¿Cómo te soluciono tus problemas? Y era imposible no decirle, puta, ¿qué quieres que le haga? Y claro, Germán vino el año pasado para acá. Yo vivo hace 3 años, 2 años y tanto en Castro. Y Germán me fue a ver, almorzamos en Castro. Obviamente Te pregunto. Bueno, andar cada uno. Hoy día, ahora que nos vinimos con el caballero del colectivo, yo le preguntaba por qué se tienen tanta mala. Decía, eso es como Jaime o Luche, no sé qué. Como Luche. No sé. Yo vivo cerquita de Arcabo, pero administrativamente estoy en Castro. No sé. Ay, me perdí, no sé dónde está. Bueno, Germán fue a verme a Castro, almorzamos y qué sé yo, y obviamente tocamos el tema de, puta, ¿cómo te ayudo? O sea, ¿qué hago para que tú te sanes? Y bueno, es así, es curioso, es increíble. Porque en realidad Germán era un tipo muy activo, muy sano. O sea, muy sano, digo, en el sentido de mantenerse Era uno de los en pocos muy buen escritores estado. que cultivaba su cuerpo, Sí, claro. el yoga, que sé, el boxeo. Sí. Pero no le pegaban. El- Ese es otro Claro, tema. entonces que no empiece con eso. Ese es otro tema. Sí. Y bueno, la montaña. La Sí, montaña, de sí, una. sí. Un homenaje, por favor. Sí. No, bueno. Cruz, Eh,
Así que bueno, con mucha, algo impredecible, algo inesperado, leo este texto de Germán Carrasco. Escrito el 7 de septiembre de 2016. ¿Qué habría pasado si hace 30 años el Frente lo hubiera logrado? ¿Qué habría pasado si nuestra relación hubiese seguido? Caminaríamos por el parque y leeríamos a Emily Dickinson y La mantita y los sándwiches triangulares de miga integral. ¿O sería todo una guerra, el país una pesadilla llena de balazos y muertos y desconfianza y luego una rutina de territorio? ¿O no? ¿O se habría instalado una democracia un poco más genuina y no esta cosa amorfa? Una pareja de verdad, un país de verdad, con nueva constitución, sin concesiones, medidas de lo posible, ni cosas a medias, en paz con los vecinos y con cobre nacionalizado, o por lo menos pagando un royalty decente. ¿Qué habría pasado si hubiésemos seguido juntos? ¿Regaría yo los tulipanes y tú descalza en un sillón de mimbre en el patio, leyendo algo feliz? ¿O habría sido todo un completo desastre? Y acá estamos, con el sol en las arrugas. Yo elegí este poema de Eclipsis, que es un libro que me regaló en el puerto Germán. Estuvimos en su casa con su novia y a mí me sorprendió mucho la amistad de Germán, porque se hablaba de que era como el aceite, ¿cachai? Como que era refaloso, así. Pero tenía, yo logré, bueno, logré captar los buenos sentimientos del poeta. Creo que hubo una maduración después de los 40 años de él, una cosa así. Entonces, creo que los que compartimos intensamente con él pudimos comprender yo no creo que haya sido un diablo. Yo nunca lo vi como un diablo. Creo que una mala descripción. No era un mafioso, no tenía esa conducta. Era intenso, sí. Una estrella fugaz tras los fuegos artificiales. Quizá de eso se trate todo esto. Distinguir una estrella fugaz tras los fuegos artificiales, o el canto de un chercán tras el griterío de los loros. Quizás hay muchas diferencias entre un grano de arroz y otro, un grano de arena y otro, aunque suene a hacerse Blake. Tal vez eso piensa el niño, que en vez de mirar la inmensidad de las montañas que fascina a los adultos, mira el cambio de piedritas o semillas. Intentos de fijar, de matar, de enmarcar la sílaba, anotar cosas como: tras todo acento, todo dialecto, toda lengua, yace la estructura hiperprofunda del susurro. Le parecen un poco altos esos versos, falta lo impar, los eventos bajo la refrescante sombra, el árbol atonal, en donde descansamos la violencia del sol achicharrante y la dictadura de los formatos. Sea el poema una partitura y no una interpretación, porque en los eventos del amor y la muerte se habla despacio, o no se habla, y está el lenguaje íntimo de los amantes y los bichos que se detestan frotando sus antenas. La palabra tiene en su punta forma de taladro. Si uno detiene la foto, puede ver las virutas y serrines que hace al ingresar a la madera. Al irse deja un punto de cicatriz eterno en la dermis, trabajo para la cirugía o algún polvo cosmético. La cola de una sílaba, cuando desaparece, es como los 20 convulsos centímetros de una culebra que huye veloz, pero siempre en silencio, por un intersticio, y se parece un poco a los perdigones que disparaba la policía a los ojos. ¿Se acuerdan? Ese. Flotaba y en la superficie del agua había hojas, barcos lentos, y empezó a llover. Es suerte esto, me dije, flotar de espaldas y que llueva.
Aleluya, dijo mi silencio. Dijo que rico. Me soñaba difunto o embarcación cuya madera se pudre, un archipiélago de pecios y detrito, una fasmatodea o insecto palo apareció, espíritu sobre una hoja. Con la lluvia caía polen y agujas o plumas deshechas de aromos y sílabas garrapateadas, manuscritas infantiles caían, insectos por montones, caían los versos del poeta menor de la antología y de las grandes obras que, aburridas de ser grandes obras, desarmaban todos sus grafemas en confeti, agujas, polen, que caían como metralla cosquillosa. ¿Qué sílaba para bendecir esto? Dije, amén, aleluya. Dije, qué rico. Esta debe ser la acupuntura de alguna deidad nipona, una lluvia de grafemas, de alfabetos no romances, el áspero gaélico, las R's vascas como serruchos, de langostas o grillos, cartas de niñas de secundaria, y esas manuscritas de los hijos que preocupan a sus padres y que parecen arañas tigre. Sílabas caían y a la vez que esos autores sonreían y las dejaban irse sin reclamarlas, las arrojaban como esas guerras de confeti escolares, y los abejorros percutían torpes en el parabrisas de la embarcación que eran mis gafas. Un haiku se posó en mi nariz como una libélula en pose de meditación o ironía de meditación. Caían grafemas de poemas escritos por jóvenes ambiciosos y desafinados, y pude sentir el olor a anciano casi ciego en décimas perfectas, escritas en una antigua Underwood negra como la noche que se acercaba, oscuridad hermosa, baño de tumba, todo lo que caía cubría el agua que mi cuerpo abría como un rompehielos. Es una situación bien especial, única, diría yo, porque primero, yo no soy un lector de poesía, nunca lo he sido, desde siempre. No soy un mal lector de literatura en general, no tanto, no es que sea un burro tampoco. Pero, entonces tengo una relación con la poesía curiosa, muy distante, esa es la verdad. Sin embargo, el par de ocasiones que vi a Germán Carrasco me produjo algo que yo no entendía nada, pero sí me produjo una cosa que... Y él dijo algo, no sé si han hecho abajo, en fin, no importa. Solo el hecho es que, ¿qué me pasó? Que leí esta semana, me metí en un par de libros de él que tenemos, El Amantis en el metro, era claro, y uno de estos. Y la verdad que lo estuve, no lo leí entero, leí bastante para ver qué me pasaba. Y ahora confirmo lo que sentí por primera vez en mi vida. Hay dos poetas que uno siempre supo de Neruda, y los poemas, etc. Pero a mí me tocó por una casualidad, las carambolas de la vida, conocer a Pablo de Roca, saber, digamos, su poesía, su vida, su trabajo. Y la verdad es que dije, Pablo de Roca es a mi gusto. Llegué a la conclusión de que me gusta mucho más que Neruda, o lo que sea. Para hablar de dos personajes. Y me siento, siempre me sentí muy confortable, pero claro, yo soy lector de poesía, repito, pero leyendo estos días a Germán Carrasco, bueno, uno cree entender lo que entiende, la poesía es eso, ¿cierto? Además, cada cual entiende lo que entiende, ¿no? Estoy hablando entre gente dedicada a la poesía que estoy diciendo, estoy diciendo nada más que cuál es mi cercanía a esto. Y entonces dije, bueno, ¿qué me relaciona? Es que y también eso se ha dicho desde miles de años, que los sonidos son palabras y las palabras son sonidos, y la poesía son sonidos, ¿no? Son solo ideas que están ahí, que se yo, sino que son sonidos. Claro, y eso es lo que me relaciona con esta lectura que hice, no digo el libro entero, sí lo leí bastante para ver qué me pasaba, porque dije, yo quiero estar. Le dije aquí a Donita, ¿no? Entonces dije, claro, son los sonidos, ¿no? Y además, ¿qué es lo que es este instrumento? Un instrumento extremadamente simple,
Pero son sonidos que, los sonidos son como los poemas de, en este caso, de Germán Carrasco. Y ahí nos entendemos, nos vamos entendiendo. Esa es mi razón de estar acá. Y tiene un tema que voy a tocar ahora que tiene un nombre para la ocasión porque yo lo compuse hace mucho tiempo y pensando en el amigo, que éramos amigos personales, pero el amigo de todos, el amigo infinito que era Víctor Jara. Tonada triste por Víctor Jara, esa es la idea de este tema. Pero dije, tonada triste por Germán. Así.